Desafíos matemáticos. Quinto grado. Lección 14. Unidades y períodos. Páginas 34, 35, 36 y 37. Lección 14. Página 34. Consigna. En parejas, analicen la información de cada una de las siguientes situaciones. Posteriormente, respondan lo que se indica. Situación 1. La geología histórica es la rama de la geología que estudia las transformaciones que ha sufrido la Tierra desde su formación, hace unos 4.500 millones de años, hasta el presente. Los geólogos han desarrollado una cronología a escala planetaria, dividida en eones, eras, periodos, épocas y edades. Esta escala se basa en los grandes eventos biológicos y geológicos. Un eón es cada uno de los periodos en que se divide la historia de la Tierra, desde un punto de vista geológico y paleontológico. Los eones se dividen a su vez en eras. Si bien no existe acuerdo al respecto, se aceptan comúnmente 4 eones. El eón jadeico o jádico, que comprende desde el inicio de la historia de la Tierra hasta hace 4.000 millones de años. El eón arcaico, que comprende desde hace 4.000 millones de años hasta hace 2.500 millones de años. El eón proterozoico, que comprende desde hace 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años. Lección 14. Página 35. El eón fanerozoico, que se extiende hasta la actualidad. Esta unidad se divide en 3 eras geológicas. Era paleozoica, que comprende desde 542 millones de años hasta 251 millones de años. Era mesozoica, desde 251 millones de años hasta 65.5 millones de años. Y cenozoica, desde 65.5 millones de años hasta la actualidad. Inciso A. De acuerdo con lo anterior, si los dinosaurios aparecieron sobre la Tierra hace aproximadamente 205 millones de años, ¿a qué era corresponden? Para hallar la respuesta, analicemos lo que leímos anteriormente. El libro nos dice que la era paleozoica comenzó hace 542 millones de años. Y terminó hace 251 millones de años. La era mesozoica comenzó hace 251 millones de años. Y terminó hace 65.5 millones de años. Y la era cenozoica, que comenzó hace 65.5 millones de años. Y continúa hasta la actualidad. Por lo tanto, si los dinosaurios aparecieron hace aproximadamente 205 millones de años, esto significa que debemos ubicarlos al inicio de la era mesozoica. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso A. Corresponden a la era mesozoica. Inciso B. ¿Qué unidad de tiempo se utiliza en los eones y en las eras geológicas?
Para hallar la respuesta, debemos observar el texto informativo que nos proporciona el libro. En este primer párrafo, podemos observar que se utiliza, como unidad de tiempo, a los millones de años, para los cuales se utiliza la abreviatura MA. Y esto sigue sucediendo en los párrafos siguientes. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso B. Se utilizan millones de años. Situación 2. El territorio mexicano fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores hace más de 30.000 años. El inicio de la agricultura tuvo lugar hacia el año 9000 antes de nuestra era, aunque el cultivo del maíz inició hacia el año 5000 antes de nuestra era. Las primeras muestras de alfarería datan de alrededor del año 2500 antes de nuestra era. Con este hecho, se define el inicio de la civilización mesoamericana. Inciso A. Si un milenio equivale a 1000 años, ¿hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano? Para contestar la pregunta, analicemos la información. El libro nos dice que el territorio mexicano fue descubierto hace más de 30.000 años. Y que un milenio equivale a 1000 años. El siguiente paso es dividir los 30.000 años entre 1000. Y puesto que no es posible dividir 3 entre 1000, ni tampoco 30 entre 1000, ni mucho menos 300 entre 1000, tomaremos 4 cifras. Por lo tanto, tenemos 3000 entre 1000. Nos toca a 3. Y sobra 0. Bajamos la siguiente cifra. Y puesto que al 0 lo podemos dividir 0 veces, lo anotamos como cociente. Y nos sigue sobrando 0. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso A. Fue descubierto hace 30 milenios. Lección 14. Página 36. Situación 3. Al finalizar el siglo XIX, México tenía 13.600.000 habitantes, aproximadamente. Para 1910, la población se incrementó casi 2 millones. Pero en el censo de 1921, se registró un decremento de cerca de 1 millón de personas. Este descenso se debió a que durante el decenio de 1910 a 1920, tuvo lugar la Revolución Mexicana. Inciso A. ¿De qué año a qué año comprende el siglo XIX? Escribimos como respuesta del inciso A. El siglo XIX inició en el año 1801 y finalizó en el año 1900. Inciso B.
¿Cuántos años duró la Revolución Mexicana? Para contestar la pregunta, analicemos la información. En ella, nos hacen mención de un decenio. La palabra decenio significa periodo de 10 años. También podemos observar que nos señalan un periodo de tiempo de 1910 a 1920. Y entre estas dos fechas, transcurren 10 años. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso B. La Revolución Mexicana duró 10 años. Inciso C. ¿A cuántos años equivale un decenio? Como ya lo vimos anteriormente, un decenio es equivalente a 10 años. Situación 4. La llamada Casa de Carranza, construida en 1908, hoy es la sede del museo que lleva el nombre del jefe revolucionario y expresidente de la República, Venustiano Carranza. Resguarda en su interior una veta histórica relacionada con la Revolución Mexicana y con su culminación. La Constitución Política de 1917, que nos rige actualmente. Fue en 1961, bajo el auspicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, inauguró oficialmente este edificio como sede del Museo Casa de Carranza. Lección 14. Página 37. Inciso A. Si un centenario equivale a 100 años, ¿hace cuántos centenarios fue construido el inmueble? Para hallar la respuesta, recordemos el año en que fue construida la Casa de Carranza. Como podemos observar, fue construida en 1908. Y si, a esta fecha, le sumamos 100 años, obtenemos como resultado 2008. Sin embargo, al sumarle otro centenario, obtenemos como resultado 2108. Obtenemos un año que por el momento solo se encuentra en el futuro. Por lo tanto, podemos concluir que solo ha transcurrido un centenario desde su construcción. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso A. Fue construido hace un centenario. Inciso B. ¿Durante cuántas décadas ha tenido vigencia la Constitución de 1917? Para hallar la respuesta, lo primero que debemos hacer es calcular los años que han transcurrido desde que se promulgó la Constitución hasta la actualidad. Y para ello, realizaremos una resta. Por lo tanto, a la fecha en la que actualmente vivimos, le vamos a restar el año de promulgación de la Constitución. Es decir, 1917. Y obtenemos como resultado
103 años. El siguiente paso es dividir los años que obtuvimos entre una década. Es decir, entre 10. Dividamos los 103 años entre una década. Es decir, entre 10. Tomamos dos cifras y tenemos 10 entre 10. Nos toca 1 y sobra 0. Bajamos la siguiente cifra. Y como sabes, 3 entre 10 es posible 0 veces. Y para continuar dividiendo, necesitamos colocar un punto decimal en el cociente, lo que nos permite agregar un 0. Y ahora dividimos 30 entre 10. Nos toca 3 y sobra 0. Como puedes observar, solo obtuvimos 10 décadas completas. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso B: ha tenido vigencia durante 10 décadas. Inciso C: si un quinquenio o lustro equivale a 5 años, ¿desde hace cuántos lustros esa casa se instauró como museo? Para hallar la respuesta, debemos recordar los datos que nos proporciona el libro. En el texto, podemos leer que en 1961 se inauguró oficialmente este edificio como sede del Museo Casa de Carranza. El siguiente paso es calcular cuántos años transcurrieron hasta hoy en día. Para ello, realizaremos una resta a la fecha en que actualmente vivimos. Le vamos a restar el año en que se inauguró como museo. Y al llevar a cabo la resta de 2020 menos 1961, obtenemos como resultado 59 años. El siguiente paso es dividir los años que obtuvimos entre un lustro. Es decir, entre 5. Dividamos los 59 años entre 5 y tenemos 5 entre 5. Nos toca 1 y sobra 0. Bajamos la siguiente cifra y ahora tenemos 9 entre 5. Nos toca 1 y sobran 4. Para continuar dividiendo, vamos a agregar un punto decimal en el área del cociente. Esto nos permite colocar un 0. Y ahora tenemos 40 entre 5. Nos toca 8 y sobra 0. Como puedes observar, solo obtuvimos 11 lustros completos. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso C: se instauró como museo hace 11 lustros.
Situación 5. La independencia de México marcó una etapa muy importante, ya que nuestro país dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Sin embargo, no fue sencillo. Este proceso duró 11 años de extensa lucha. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de este movimiento, nació en 1753 y murió en 1811. Inciso A. ¿Cuántos años vivió el cura Hidalgo? Para resolver la pregunta, analicemos la información que nos proporciona el libro. Y en ella, podemos observar que nació en 1753 y murió en 1811. Puesto que tenemos el año en que nació y el año en que murió, basta con que realicemos una resta entre ambas fechas para obtener la respuesta. Así que hagámoslo. Para ello, a la fecha de muerte le vamos a restar la fecha de nacimiento. Y tenemos 1811 menos 1753, lo que nos da como resultado 58 años. Como puedes observar, el cura Miguel Hidalgo únicamente vivió 58 años. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso A. El cura Miguel Hidalgo vivió 58 años. Inciso B. ¿Qué unidad de tiempo se utiliza para referirse a la edad de las personas? Respuesta. La unidad de tiempo que se utiliza son los años. Hasta aquí mi ayuda con la tarea. Espero te haya gustado el video. Recuerda que subo videos todas las semanas, así que no te vayas sin antes suscribirte y activar las notificaciones y darle manita arriba. Soy tu amigo de Blogipedia. Hasta la próxima.